Hoy día, acuérdense que tenemos una pequeña evaluación de la unidad que estamos viendo, ¿ya? Así que, por lo tanto, esta sería la segunda retroalimentación que vamos a hacer, ya que habíamos hecho hace 2 semanas atrás, habíamos hecho una retroalimentación, y así que vamos a recordar lo que va a entrar hoy día. Es una pequeña prueba, solamente tiene 20 preguntas, ya, por lo tanto, aquí se va a ejercitar tanto comprensión lectora como también contenidos de la unidad que estábamos viendo, ciudadanos y opinión. Todo lo que tiene que abarcar con el texto argumentativo. Por lo tanto, vayan tomando apuntes. Acuérdense que las clases estaban grabadas en YouTube y también están subidas como PDF, ¿cierto?, a WebClass. Por lo tanto, ahí tenían, ¿cierto?, para tener sus apuntes al día sobre la materia. Voy a compartir pantalla y vamos a recordar todo lo que hemos visto y junto con ello vamos a hacer un ejercicio en conjunto para que vamos resolviendo dudas y les vaya bien en la prueba de hoy. Vamos a esperar que se cargue ahí. Vamos a ver si aparece el chat en mi pantalla. Ahí sí. Ya. Vamos a esperar que cargue. Ahora sí, vamos a esperar que se cargue, que se demora un poquito. Ahí sí. Ya, la unidad que habíamos visto y que comprende la unidad número 2, para luego ya pasar a la número 3 la próxima semana, lo que estábamos viendo de esta pequeña unidad, ya que por los tiempos y las cantidades que nos vemos a la semana, que es una sola vez, por eso tuve que reducir mucho esta unidad y no la pudimos ver completamente, pero pudimos sacar y rescatar lo más importante, ¿ya? Lo que vimos de esta unidad es lo que tenía que ver con el texto argumentativo. ¿Cuál era importante dar opiniones con una intención y que dentro de los textos podíamos encontrar conceptos como la tesis, los argumentos, las evidencias, también cómo un texto podía ser construido de manera coherente y cohesionada a través de conectores, marcas discursivas, de inicio, de desarrollo y conclusión. Todo lo que hemos visto es eso, nada más que eso se va a preguntar en la prueba, ¿ya? Donde la prueba tiene 2 análisis de 2 textos argumentativos y al final va a tener una parte de desarrollo donde ustedes tienen que aplicar su conocimiento. Van a tener que leer un texto argumentativo no tan extenso, ¿ya? Y donde ustedes van a tener que extraer a partir de ese texto elementos de lo que nosotros hemos visto en el texto argumentativo. ¿Ya? Antes de empezar, había que recordar la importancia de esta unidad, ¿ya? Que era, cierto, la parte argumentativa. Si nosotros vemos ahí en la pantalla, nos preguntamos cuál es el propósito real de los siguientes medios comunicativos. Fíjense ahí, tenemos el periódico, tenemos los medios tecnológicos de Internet, ¿cierto? Por ejemplo, Twitter, y tenemos todos los paneles televisivos, ¿cierto? Donde se comentan hechos. Entonces, el propósito real de esto en sí tiene que ver con esta idea de argumentar, ¿cierto? Entregar opinión. Por ejemplo, el periódico tiene dentro de su estructura ya textos de opinión, como la columna de opinión, cartas al director que ustedes analizaron y dieron hasta una respuesta de una tarea que tenían que hacer.
¿Ya? Entonces, el propósito real de todos estos textos, a pesar de entregarnos información, era opinar. Como nosotros también podemos opinar a través de las redes sociales, donde se presentan temas, uno escribe sus comentarios, y también en la parte televisiva tenemos programas que aluden, ¿cierto?, a la opinión social, comunitaria, política, etcétera. ¿Ya? ¿Y por qué la opinión determina en este caso a un cambio social? Nosotros sabemos que la opinión es muy fundamental dentro de lo que nosotros tenemos como comunicación, porque a través de eso podemos entregar cambios en la forma de persuadir, ¿cierto?, a nuestro receptor para que cambie sus ideas, que haya una recepción de la información. Por lo tanto, opinar va a cambiar, ¿cierto?, un determinado pensamiento, tanto en la comunidad, ¿cierto?, como a través del receptor. Por eso es importante opinar, como decía yo en todas las clases, porque a través de eso podemos hacer cambios rotundos, pero de manera positiva, ¿ya? Ya, vamos a recordar, el primer tema que vimos de la unidad fue hallar hechos y opiniones dentro del texto, ya donde decíamos que el texto en general es argumentativo, ya, pero dentro del texto podemos encontrar información y juicios, ya, y si esa información solamente aludía a decirnos la realidad de manera objetiva, ¿cierto? Dentro del campo de la información estábamos hablando de un hecho, ¿ya? Donde, ¿cierto? Solamente expresaba la realidad de manera objetiva. La verdad era absoluta, ya que no involucraba mis sentimientos, y por lo tanto solamente se contaban, en este caso, acontecimientos. Pero dentro del texto argumentativo también vamos a encontrar párrafos, oraciones, donde hay un juicio personal, y eso vamos a denominar como opiniones, donde existe una valoración de un hecho, verdad relativa, subjetiva, donde van a haber marcas textuales como yo pienso, yo asimilo, yo interpreto, etcétera. Ya, entonces ahí vamos a ver ustedes hicieron un ejercicio, una guía que les mandé, ya donde ustedes reforzaban la idea de encontrar en esa oración si era hecho o opinión, y lo mismo van a hacer en la prueba cuando les pregunte sobre algún párrafo del texto que ustedes han leído, si pertenecen esas oraciones a un hecho o dónde podemos encontrar una opinión. Ya, acuérdense que las opiniones son subjetivas y los hechos son objetivos. También vimos dentro de la unidad, y que es el tema central, que es la argumentación, y que tiene que ver con la opinión, ¿cierto? Un texto, en este caso discursivo, que tiene como propósito defender un punto de vista o un ideal, ¿cierto? A través, ¿cierto?, del propósito de convencer a un interlocutor, a un receptor, ¿ya? De manera positiva, voy a entregar argumentos, voy a entregar respaldos, voy a informar de manera total para que ese receptor de quien yo le estoy hablando y dirigiendo, ¿cierto?, adopte lo que yo estoy expresando. La argumentación puede ser oral o escrita, porque tenemos discursos orales, en este caso como discursos públicos, debates, foros, donde se desarrolla la argumentación, y también tenemos textos, en este caso escritos, donde nosotros prevalece también la argumentación, como por ejemplo los ensayos, las columnas de opiniones, las cartas de director, que las podemos encontrar, ¿cierto? Y se desarrolla ahí en totalidad la argumentación. El tema presente en la argumentación tiene que ser polémico, ya que a través de eso podemos hacer un debate de argumentos, ¿ya? Y lo hace más interesante. Los participantes principalmente es un interlocutor, ya en este caso el emisor, que se dirige a un receptor, puede ser un receptor único o plural, ¿cierto? En este caso una audiencia, donde existe más de una persona. Y también lo que interesa dentro cuando yo doy una opinión es el contexto, es decir, en qué momento lo digo, sobre qué voy a hablar, sobre qué situación, quizás estoy hablando sobre una situación histórica, una situación política, una situación comunitaria, etcétera. Siempre va a interesar dentro de cuando yo doy una opinión el contexto.
Y eso lo habíamos comentado la clase antes pasadas cuando hicimos retroalimentación. También vimos que dentro de estos textos argumentativos que expresaban opinión, podíamos encontrar en su estructura, es decir, en la forma de redactar, este modelo llamado ARE, es decir, donde un texto podía partir con una afirmación y esa afirmación nosotros la vamos a conocer, y ya que la conocimos como las tesis, y que luego voy a defender esa tesis a través de varios razonamientos, argumentos secundarios, donde yo voy a basarme, ¿cierto?, de lo que yo quiero defender, lo voy a basar a través de razonamiento. Y para que esos razonamientos sean válidos, necesito de una evidencia comprobable. Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como respaldos o evidencia a través de porcentaje, estudios, comentarios de alguna autoridad que lo hagan válido, ¿ya? Entonces, esa es la estructura que nosotros hemos visto. Entonces, una estructura de un texto argumentativo parte de una afirmación, es decir, lo que yo voy a defender, la idea, y eso la conocemos como tesis, la vamos a defender con argumentos, y eso se llaman razonamientos, y la vamos a, en este caso, a comprobar y hacerla válida a través de evidencia, pruebas, hechos, y es lo que nosotros, por ejemplo, veíamos dentro del texto argumentativo donde aparecían fechas, ¿cómo se llama? Comentarios de autoridad, porcentaje, estadísticas, etc. Entonces, ese es el modelo ARE. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la estructura de la argumentación. Y eso ustedes los tuvieron que identificar muchas veces en los textos que hicieron como ejercicios al término de cada clase. También vimos que cuando nosotros expresamos argumentos en un texto argumentativo propiamente tal, podemos dar argumentos personales para defender esa tesis o podemos basarnos en argumentos de autoridad, ¿ya? Muchas veces los argumentos personales vienen a ser del propio emisor o de un personaje cercano, ¿ya? Para hacerlo más de experiencia personal, más observado, más íntimo ese argumento, ¿ya? Y también, si yo quiero que sea válido, ¿ya? También voy a usar un argumento de autoridad para que esa opinión que yo voy a dar sea entendida como algo verdadero, algo verídico, algo que sucedió. Entonces, utilizo un argumento de autoridad. Muchas veces los argumentos, ¿cómo aparecen los argumentos de autoridad? Muchas veces se expresa el argumento y al final se dice, fue dicho por tal catedrático o doctor o especialista en ese campo, o primero enuncio la persona que lo va a decir y digo la doctora o el abogado o el científico y digo el argumento de él. Entonces muchas veces está expresado así ese argumento de autoridad. Si en el texto se enuncia, se dice el cargo de esa persona y de inmediato yo reconozco que es un argumento de autoridad. ¿Cuándo reconozco un argumento personal? Cuando ese argumento tiene marcas textuales como yo pienso, el uso de la primera persona, nosotros pensamos o decimos, también puede ser plural, ¿ya? Entonces ahí tenemos un argumento personal. ¿Ya? No es difícil de entender, es solamente leer el texto, ir de a poco identificando cuál es argumento personal y de autoridad. Ya. Cuando ya vimos lo que es la argumentación, vimos que podemos defender nuestras ideas y opiniones a través de argumentos personales, de autoridad, y que además podíamos encontrar una estructura específica, dijimos que lo que es más importante de todo el texto argumentativo es la tesis, es decir, la idea que se quiere defender, ¿ya? Más importante que las evidencias, que los argumentos secundarios, no. Lo que es importante dentro de un texto argumentativo es su tesis, la posición que yo quiero defender, la idea que quiero defender. Siempre la idea que yo quiero defender va a estar escrita de manera, en este caso, positiva y enunciativa. Nunca va a estar escrita como, con signos de interrogación o exclamación. No, siempre va a estar escrito, ¿cierto?, de manera positiva, en este caso de información. ¿Ya?
La argumentación, entonces, lo que importa es la tesis. Y como dice ahí, la tesis es la idea que voy a defender. A veces se encuentra al inicio del párrafo o se encuentra al final del párrafo del texto en general. ¿Ya? Hay que saber descubrirla. También en la guía que les mandé para reforzar esta unidad, fíjense que yo les colocaba pequeños textos y ustedes tenían que identificar la tesis y 2 argumentos secundarios que la defendían. ¿Ya? Muchos lo hicieron muy bien esa tarea, ya que identificaron la tesis, identificaron los argumentos, 2 argumentos que defendían esa tesis. ¿Ya? Entonces la tesis es la idea que se quiere defender. Tengo 3 tipos de tesis, 3 formas, y que hay miles de formas también, pero la que hemos estudiado, 3 formas de afirmar mi tesis y decirla. ¿Ya? Primeramente tenemos una idea, una tesis causal, es decir, voy a expresar una opinión, pero con la intención de decir la causa y consecuencia de lo que pasó de ese hecho. ¿Ya? Y después la voy a desarrollar en todo el texto. Por ejemplo, los niños y niñas se transforman en adultos infelices producto de la vida sedentaria. Y ahí mi tesis voy a explicar por qué estos niños se transforman en adultos infelices. Y además de informar de esa forma, voy a decir la consecuencia que es producto de la vida sedentaria. Entonces, parto diciendo esa información y la voy a desarrollar en todo el texto con argumentos, con evidencias, con estudios, con argumentos de autoridad, etc. ¿Ya? Otra forma de expresar la tesis es decirlo cierto en el campo, y yo creo que tiene que estar muy relacionado con el tema también, expresar algo que debería cambiar o mejorar, pero con respuestas implicadas del campo de la política, ¿ya? Y ahí tenemos las acciones como los verbos como deber, poder, hacer, ser. Un ejemplo, la clase política debiese disminuir su renta en un 70%. Ahí expreso mi tesis, imagínense que está al principio de este texto que yo voy a redactar, lo que sigue son todos los argumentos que yo lo voy a respaldar y las evidencias que son las estadísticas, los porcentajes. Y por último, existe la tesis valorativa, que tiene que ver, ¿cierto?, donde el emisor otorga, ¿cierto?, o en este caso enuncia una idea a defender, pero de una manera personal, donde utiliza, por ejemplo, los marcadores discursivos como bueno, malo, correcto, incorrecto, justo, injusto, yo pienso, etc. Como por ejemplo, es incorrecto que hombres y mujeres ganen sueldos distintos en las mismas funciones. Esa es mi tesis y la voy a defender en toda la redacción. Y ahí está la marca textual incorrecto o injusto. ¿Ya? O puede decir, es injusto que hombres y mujeres ganen sueldos distintos en las mismas funciones. Entonces, la tesis es lo más importante del texto argumentativo porque es la idea que se va a defender y tengo 3 tipos de tesis, que es en este caso la causal, la política y la valorativa. ¿Ya? ¿Y ustedes cómo la van a identificar? Con las marcas textuales que están ahí. Bueno, malo es valorativa, política, podemos hablar, ¿cierto?, del tema de la política y están los verbos deber, poder, hacer. Y si es causal, ¿cierto?, tenemos ahí como consecuencia, producto, por consiguiente, entonces hay más textuales que identifican por qué esa tesis pertenece a ese tipo. Dentro del campo de la escritura, nos dimos cuenta que existen marcadores dentro de la redacción de un texto argumentativo, ya marcadores que nos indican cierto apertura de la escritura, desarrollo de la escritura argumentativa, del cierre de la escritura y explicativo. Solamente había que no estudiárselas de memoria, pero sí saber que existen estos marcadores y sobre todo les va a servir a ustedes para redactar ideas y opiniones. Por ejemplo, ¿cuáles son esos marcadores textuales ya que nos indican apertura de la escritura argumentativa? En primer lugar,
por una parte, por un lado, primeramente. ¿Cuáles son los marcadores que me indican continuidad? Por segundo lugar, en tercer lugar, por otra parte, asimismo, igualmente. Y de cierre de conclusión, por último, en último lugar, en último término, ya me está indicando que estoy cerrando la redacción de este texto argumentativo. Y explicativo, es decir, vale decir, por ejemplo, de hecho, ¿ya? Habíamos que reconocer, ¿se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio donde habían tweets, ¿cierto? De ciertos comentarios de Twitter donde ustedes tenían que marcar estos marcadores discursivos y también los tipos de conectores. También hicieron esa tarea, ¿ya? Vimos que también hay conectores que indican, por ejemplo, tiempo, modo, cantidad, lugar, afirmación, conjunciones que indican, cierto, en este caso, conectores copulativos, disyuntivos, pero que en general no había que aprendérselo a memoria, sino que había que estudiar que indicaban, cierto, algún tema en específico, como por ejemplo negación, consecuencia, condición, etc. Todo eso es lo que estudiamos de la unidad. Por lo tanto, ahora está abierto el chat, entonces, y vamos a ejercitar en conjunto. Así que si tienen dudas o opiniones y que también tienen que ir opinando, ¿ya? Ya porque la clase también, la parte de desarrollo, voy a preguntar, ¿cierto? Si es eso lo que se va a preguntar o no, por lo tanto hay que participar. Entonces vamos a desarrollar un texto argumentativo, ¿ya? Y vamos a evidenciar todo lo que acabo de decir de la materia, ¿ya? Y les va a permitir, ¿cierto?, ir reforzando para la prueba que va a estar hoy día ya habilitada a partir de las 12 del día. ¿Qué decía la página anterior? Practiquemos antes de la prueba. Ah, ya. Ahí, los conectores. Preposiciones, adverbios, conjunciones. Esos eran los tipos de conectores. Ya, por ejemplo, yo puedo sacar una oración de la prueba y subrayo un conector que diga desde o hacia. Subrayo. Yo les voy a preguntar, ¿es una preposición? ¿Es un adverbio, una conjunción? Y fíjense que ahí hasta o para o hasta, como dice ahí, es una preposición. Entonces ustedes pueden tener estos apuntes en la prueba. No hay problema. Y aparte que no es lo mismo cuando lo están haciendo en la clase que no pueden usar apuntes. Aquí sí, porque yo no lo voy a estar viendo si ustedes usan apuntes o no. La idea es que no, pero si no se acuerdan pueden ahí mirar sus apuntes. Ya. Vamos a ejercitar. Este es un texto argumentativo. Ya, es cortito, fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. Así van a ser los textos de 8 hasta 8 párrafos, no es tan extenso, de los textos que vamos a ver en la clase. Ya, este texto argumentativo, como dice ahí, habla sobre la curiosa historia del mouse. Del mouse que nosotros utilizamos en el computador y que muchas veces ya está en desuso porque ahora nosotros lo usamos de manera touch. Ya hay computadores que ya tienen vinculado eso, antes no se hacía porque era necesario tener el mouse para poder controlar el computador. Entonces vamos a ver la pequeña historia de este cierto elemento tecnológico. El mouse suele ser uno de los periféricos, es decir, elemento del computador, pero que no es de manera central, es decir, que puede funcionar sin él. El mouse suele ser uno de los periféricos de nuestra PC al cual le prestamos menor atención, aunque en realidad es una de las herramientas imprescindibles a la hora de realizar trabajos, ya que nos permite llevar a cabo centenares de funciones con solo un clic. El mouse o el ratón es un dispositivo diseñado para ser manejado con la mano por el usuario. Funciona arrastrándolo sobre una superficie plana. Estos movimientos son transmitidos a la computadora por medio de un cable o una forma inalámbrica. De esta forma,
Si el usuario arrastra el mouse hacia la derecha, este movimiento será reproducido y representado en la pantalla del monitor a través de un icono que imitará dicho movimiento. En términos prácticos, el mouse es como una extensión de nuestra mano, la que se introduce en la pantalla del monitor de nuestra computadora. Desde la década de los 60 hasta la actualidad, el mouse pasó de ser una caja pesada hecha de madera a un accesorio liviano y ergonómico. El mouse se convirtió en un dispositivo indispensable para cualquier tipo de usuario, pero muy pocos saben cómo fue inventado y cuál es su historia completa. El primer prototipo de mouse fue creado por Douglas Engelbart. Trabajaba en una máquina que tenía como objetivo aumentar el intelecto humano. Entre los dispositivos de entrada presentados por Engelbart, dice en 1968, durante la primera demostración pública de su proyecto, había una pequeña caja de madera con un botón rojo en la parte superior y un cable que salía de uno de los lados, simulando de alguna forma la cola de un ratón. Fue el primer mouse de la historia. Algunas semanas después de la presentación de Engelbart, la empresa alemana Telefunken lanzó un modelo de mouse que tenía una pequeña esfera de goma en el interior, responsable del registro de las coordenadas. La primera computadora con ratón, incluido llamada Xerox Star 8010, fue lanzada al mercado muchos años después, el 27 de abril de 1981. A esta le siguió en 1983 la app Lisa. Una característica destacada de este modelo es que en vez de usar una bolita de goma, el mouse de Lisa usaba una esfera de metal. Este fue el modelo que estableció el estándar de un único botón para todos los mouse de la empresa durante cerca de 20 años. La inclusión de este elemento significó un punto de inflexión en la informática. A partir de ese momento, dejó de ser necesario tener conocimientos de programación para manejar una computadora. El uso del ratón, sumado a la utilización de interfaces gráficas, acercaba la computación al público en general. Es decir, a través del mouse, ¿cierto? No era necesario saber códigos para manejar el computador, sino que a través del mouse cualquier persona ya podía manejar el computador. Entonces ahí vemos una curiosa historia del mouse. Con eso, lo que es importante es saber dónde se encuentra la tesis, dónde está enunciada, en este caso, la idea que se va a defender y que se va a desarrollar en todo el texto. ¿En qué parte está? Si al fin yo doy una reflexión, por lo tanto, yo tengo que saber que si al final di la reflexión, no está la tesis ahí. ¿Dónde está la tesis? Al inicio del párrafo. En el primer párrafo. Según ustedes, ¿dónde está la tesis? Que es una oración, no es el párrafo completo. ¿Dónde está la tesis? En el primer párrafo. Si alguien me lo puede redactar ahí. ¿Dónde está la tesis en el primer párrafo? Ya, Jeremy dice en la primera línea. Muy bien. El mouse suele ser uno de los periféricos, es decir, aquel elemento, pero que no es central del computador, de nuestra PC, el cual le prestamos menor atención. Eso es la tesis. Y con eso yo voy a decir todos los argumentos que conté. ¿Ya? Muy bien. Ahí está la tesis. Todo eso es mi tesis. Y yo la voy a defender. Por lo tanto, siguiendo el modelo ARE, que es afirmación, razonamiento y evidencias, la tesis es la afirmación. ¿Dónde están los argumentos? Los argumentos van a estar, o los razonamientos, que son los que van a defender esta tesis, está todo al centro de este texto argumentativo. Y fíjense ahí lo que yo voy marcando para que les vaya quedando claro. Ahí están todos los argumentos, fíjense, y que yo solamente marqué uno, pero son varios. En términos prácticos, el mouse es como una extensión de nuestra mano. Ahí tenemos un argumento. Otro argumento. El mouse se convirtió en un dispositivo indispensable para cualquier tipo de usuario, pero muy pocos saben cómo fue inventado y cuál es su historia completa. Otros argumentos que van a defender esta idea de que nosotros no le hemos prestado tanto la atención como lo mereciera este cierto
este elemento, ¿cierto?, del computador. Otro argumento fue el primer mouse de la historia, ¿cierto? Y ahí tenemos, ¿y cuáles serán las evidencias? ¿Cuáles serán las evidencias? ¿Cuáles serán los respaldos de este texto? Acuérdense que los respaldos pueden ser las estadísticas, pueden ser las fechas. Muy bien, María. Pueden ser las fechas, los datos, y ahí están todo evidenciado. Fíjense, la primera computadora el de 8010, el 27 de abril de 1981 se fueron creando las otras computadoras más actualizadas con este mouse, y ahí tenemos todas las evidencias, ¿ya? Ya. Aparte de la prueba que va a tener sobre conocimiento, también va a tener esta idea de comprensión lectora, por lo tanto van a haber preguntas de vocabulario donde ustedes van a buscar el sinónimo que más se acerca a la idea dentro del texto de esa palabra, y también como qué idea refleja el segundo párrafo, dónde hallamos una opinión, dónde hay una reflexión, preguntas así van a ver en la prueba. Como por ejemplo, dice ahí esta pregunta: ¿qué función cumple el conector destacado en el primer párrafo? Y va a estar ennegrecido, fíjese ahí, el ya que. Dice ahí, el mouse suele ser uno de los periféricos de nuestra PC, al cual le prestamos menor atención, aunque en realidad es una de las herramientas imprescindibles a la hora de realizar trabajos, ya que nos permite llevar a cabo centenares de funciones con solo un clic. ¿Qué idea refleja el conector ya que? Causa, consecuencia, diferencias o contradicción. ¿Cuál será la alternativa correcta? Preguntas así en la prueba. Causas, vamos a ver. Causa, ¿ya? El ya que siempre, y que se les grabe, va a ser un conector de causa, que indica que con eso se va a producir esta idea, ¿cierto?, de que el mouse, en este caso, que es la consecuencia de que fue olvidado. El ya que siempre, si ustedes lo buscan, conector ya que siempre va a indicar causa de un hecho, ¿ya? Por lo tanto, ahí. Entonces hay que aprenderse un poquito si en la prueba preguntamos conectores. Acá, otra pregunta de localización de información. El último párrafo, me voy abajo, donde dice desde la inclusión hasta público en general. El último párrafo del texto leído tiene como propósito declarar la opinión que tiene el autor sobre el origen del mouse, resumir los principales hitos históricos del mouse y su origen, concluir el tema con una reflexión acerca del impacto del mouse, o señalar la relación que existe entre el mouse y la programación. ¿Con qué finalidad o propósito está escrito el último párrafo de este texto? Con declarar una opinión, resumir principales hechos, concluir el tema con una reflexión o señalar. Muy bien. Se concluye el tema con una reflexión acerca del impacto del mouse. Y ahí dice, la inclusión de este elemento significó un punto de inflexión, y a eso se refiere con impacto en la informática. Muy bien. Ya. Acá es localizar información explícita, es decir, está dentro del texto. Según el texto, ¿cuándo apareció el primer mouse de la historia? Lo dice el texto ahí, en 1968, con la presentación de Douglas Engelbart, en 1970, por la empresa alemana, en 1981, con la incluida la computadora, o en 1983, con la aparición del modelo Apple Lisa. Muy bien. Lo dice ahí, y está en el párrafo 1, 2, 3, 4. ¿Ya? En el primer prototipo de mouse, y ahí lo dice la información. Por lo tanto, estamos localizando información explícita. ¿Ve? Así, preguntas así les voy a hacer en la prueba, no son tan difíciles. Ya. Y por último, ¿cuál de las siguientes opciones podría ser otro título para este texto leído? Si ya tiene un título, nosotros proponemos una interpretación, por lo tanto vamos a
pretender otro tipo de título para este texto. El ingenio en el mundo de la computación, el origen y la importancia del mouse, un invento que cambió el mundo, o Douglas Engelbart, el inventor del mouse. Siguiendo esta idea de, ya. Entonces, claro, podemos tener en este caso el origen y la importancia del mouse, ya, o que un invento que cambió el mundo, también podemos decir, ya. La segunda, aquí parece que se corrió porque yo había puesto, es la B, pero yo la puse, se me cambió, era la C, es la B, claro. El origen y la importancia del mouse, se marcó mal. Ahí, ya. Con eso va a ser en la prueba. Ejercitar entonces estas opiniones, importancia del texto argumentativo, tipos de tesis, tipos de argumentos personales o de autoridad. ¿Ya? Otra cosa, vocabulario, como por ejemplo, esta palabra, pongo la palabra y pongo 4 sinónimos. Usted va a buscar el que más, cierto, se acomode a esa palabra dentro del texto. Por ejemplo, si yo digo lindo, ustedes me van a buscar cuál es la otra forma de decir lindo, pero dentro del contexto donde estoy colocando ahí. La prueba va a estar en el sistema de WebClass, ¿cierto? En la plataforma, va a estar activa desde hoy a partir de las 12 del día y va a estar activa hasta las 12 de la noche. Esta es la nota número 3, ¿ya? Acuérdense que la primera era el mapa mental, que es del segundo semestre, después tenemos la nota, ¿cierto?, de la prueba del libro El Mercader de Venecia, y esta sería la tercera nota que comprende la evaluación de esta unidad, ¿ya? Entonces eso, desde las 12 del día va a estar activa la prueba. Dudas, consultas de la prueba, yo voy a estar pendiente de mi correo. Varios tienen también mi WhatsApp, así que no tengo problema porque tengo también prueba con los cuartos medios, así que voy a estar ahí pendiente también de todos los correos que me llegan. ¿Cuándo dará la nota del libro? Ya las tengo. Yo no sé, tengo que preguntar si tenemos reunión esta semana. Si pueden estar ahí activas las notas para ustedes, parece que sí se las pueden ver. Yo las tengo ya, las tengo que subir a la plataforma, ¿ya? Así que, pero las tengo las notas, yo creo que dentro de la semana vayan viendo si las pueden ver su plataforma con ustedes, ¿ya? Otra cosa, se avecinan, como nos quedan poquitos libros, vamos a hacer un trabajo también, que también comprenda el campo de la asignatura. Vamos a hacer un trabajo de investigación para que ustedes aprendan a escribir, por ejemplo, informes de investigación, o como ustedes lo llamaban, como estas carpetas. Vamos a aprender eso que nos queda, los meses que nos quedan de semestre, porque es importante que ustedes sepan redactar, por ejemplo, los informes como una introducción, una conclusión, el desarrollo de un informe, que tiene que haber citas textuales, cómo se hace una portada. Así que eso también se los voy a enseñar, porque lo he estado enseñando a partir de toda la media. Por ejemplo, los terceros medios ya lo saben, los cuartos medios ya lo saben, y yo creo que ustedes también es necesario. Y eso se los voy a dar a partir de las otras clases, así que ahí podemos hacer también o una prueba de contenido, podemos elegir ahí en ese tema, o sobre también de un libro, podemos cambiar la prueba del libro por el trabajo, ¿cierto?, de una investigación. Ya, eso chiquillos. Ya Tomás, denme un poquito de tiempo durante el día y ahí ver si puedo enviarte la nota de la prueba. Eso chiquillos, que les vaya bien, estamos en la hora. Cuídense, la prueba está habilitada a partir de las 12 del día, es solamente la materia que hemos visto ahora, nada más que eso. Vayan viendo sus apuntes, duda o consulta, me escriben, ¿ya? Que estén bien, cuídense.